Bien, último bloque de Mirada Sur. Amadeo, con cambio climático y tener cuidado. El principio precautorio, Mariano. El principio precautorio es eso que decíamos al principio del programa, es un principio general que gobierna, que se establece en las legislaciones ambientales, que pretende, ante la duda, impedir que se avance con una práctica que pueda ser nociva para las personas o para el ambiente. ¿Cuál es la cuestión de fondo aquí? Que a la hora de que la autoridad de aplicación decida si se está avanzando en situaciones de riesgo, depende de la información que les es provista. Y en la mayoría de los casos la información es provista por las empresas que se van a beneficiar del uso de ciertas sustancias. Entonces, ocurre con el avance del tiempo que se aprende, se perfeccionan técnicas de medición o que simplemente moléculas que son muy complejas y que tienen mucha duración en el tiempo, uno no puede conocer el efecto de su acumulación en el ambiente hasta que pasa una cierta cantidad de años. Hay dos ejemplos, vamos a ver en las placas. Una es de una sustancia que se llama polialquilfluorados, un conjunto de sustancias. Ese mapa donde hay celeste es que los polialquilfluorados estaban por encima de los niveles tolerados en las aguas que beben, en las aguas subterráneas, en las aguas de bebida. Donde está gris es que había presencia, pero no por encima del límite, y donde está blanco es que no se midió. Pero fíjate, Mariano, si uno hubiese hecho ese mapa de Estados Unidos hace 30 años, el panorama sería completamente distinto. Y otra investigación de largo plazo es una que se acaba de publicar en una de estas revistas científicas, a donde se analiza el impacto de 19 años de aplicación sistemática de cierto tipo de pesticida, en este caso los neonicotinoides. En Inglaterra. En Inglaterra, sobre poblaciones de abejas. Tenés que ser muy sistemático para poder medir durante 19 años el efecto de una sustancia. Ahora, por supuesto, cuando la autoridad de aplicación en Inglaterra decidió que esos pesticidas podían usarse, lo hizo en base a la evidencia que le presentaban los estudios científicos de las empresas que querían comercializar los productos. No había forma de probar con el impacto de 19 años de aplicación de estas cosas. Entonces, aquí lo que uno empieza a ver es cómo el principio precautorio debería funcionar con mucha más rigidez a la hora de incorporar cosas que no se conocen. Esos polifluoralquilos, esas moléculas complejas de las que hablamos al principio, están en todos los revestimientos de teflón. Están en todas las mezclas de extintores de incendio. O sea, son sustancias que sin duda brindan una utilidad. La pregunta es, ¿cuánto sabíamos cuando se decidió usarlas? Por ejemplo, estas que contaminan el agua lo hacen porque no se degradan. Entonces va pasando el tiempo y a medida que más usamos, más se va lavando y eso termina acumulándose en los torrentes de agua. Entonces, la cuestión de fondo es que mientras sean las empresas quienes nos provean la información necesaria para decidir cuál es el nivel de riesgo respecto a una nueva aplicación, bueno, se corre el riesgo que la empresa no se tome los 30 años que pudo demostrar. En Inglaterra, 68 especies de abejas silvestres fueron afectadas por la aplicación de este tipo de productos sobre cultivos de colza, que es lo que se usa para producir aceite en Europa. ¿Sí? En el caso particular de Argentina, y por eso lo traía a colación, hace 3 años se perfeccionó una técnica para determinar trazas de glifosato. La información que entregaron las empresas fabricantes de glifosato era que el glifosato se degradaba el 100% al contacto con el suelo. Claro, cuando uno tiene técnicas que no son muy sensibles, ciertas trazas de una sustancia pueden pasar inadvertidas. En las napas subterráneas de Argentina hay residuos de glifosato, solo nos pudimos enterar de esa situación cuando avanzando el tiempo se perfeccionó la técnica de medición. Las universidades. Entonces, si se hubiese tenido ese nivel de sensibilidad para detectar un contaminante, hubiese funcionado un esquema mucho más rígido porque entonces se debió presumir que se iban a contaminar los cursos de agua. Como la sustancia supuestamente se degradaba en contacto con el suelo, el protocolo de aprobación... Pero ¿hay forma de saber con anticipación? ¿Hay forma de conocer ese riesgo o hay que esperar todos estos años? Esa es la restricción. Cuando te traen los neonicotinoides, te muestran
que hay una gran cantidad de especies de mamíferos, que es un veneno que es menos tóxico para ciertas especies. Te dicen, bueno, puede ser perjudicial para las abejas, vamos a tomar el riesgo de perjudicar a algunas abejas. Lo que pasa es que la abeja silvestre, ese conjunto de poblaciones, después determina cuáles son las especies vegetales que se polinizan y en función de eso cuáles son las especies que predominan y a su vez cuáles son los insectos y otros mamíferos que crecen de esas poblaciones vegetales. O sea, afecta a muchas. Digamos, el equilibrio de la abejita puede estar gobernando el conjunto de un ecosistema. Entonces, el problema es ese, que hemos generado una lógica de aprobación de aplicaciones que está muy lejos del principio precautorio. El principio precautorio es mucho menos estricto. En la práctica, lo que se ha demostrado es que es mucho menos estricto de lo que debería ser. O sea, por las dudas, no hacemos... hacer, claro, pero lo que se hace es, por las dudas, hagamos negocios. Ganamos plata, por las dudas ganamos plata y después vemos. Después vemos qué pasa, total, serán nuestros nietos, ¿no? Bueno, aquí, digamos, la realidad es que ese tipo de situaciones de acumulación de problemas en muchos ecosistemas, en muchas áreas productivas, se transforman realmente en un callejón sin salida. La situación que tenemos en Argentina respecto a la constatación del aumento de las malformaciones antes de nacer, los abortos espontáneos y la prevalencia de cáncer en poblaciones fumigadas es una evidencia innegable, Mariano. Muy bien. Bueno, estamos terminando el programa. Creo que ha sido un buen programa porque tiene esperanza. Lo malo es cuando no tenés esperanza, ¿no? Cuando estás en una crisis y no ves una salida. O te dicen o te venden de que la historia se ha terminado y que las ideologías se han muerto, como era en los 90. Ahora lo que tenemos es esperanza, pero una esperanza basada en cosas ciertas. Mirá vos, de algo tan terrible como fue el terrorismo de Estado, como fue un genocidio, nosotros hemos dado dos buenas noticias. Una, que Argentina está haciendo justicia con sus tribunales ordinarios. Eso es una excelente noticia y no es solamente el caso La Perla, que termina ahora este jueves, sino un montón de casos en los últimos 10 años. Y la otra gran noticia es que los militares también pueden ser democráticos, los militares también pueden ser antiimperialistas y pueden servir para la unión de los pueblos, como está demostrando Bolivia. Entonces, de todo se puede aprender y son ejemplos que nos devuelven la esperanza, ¿no? Y nosotros, ratificando nuestro compromiso con la esperanza, queremos invitar a toda la gente que asista, a todos los cordobeses a que estén presentes durante la lectura de la sentencia del 25. Nosotros no negociamos la muerte y la presencia física de los que nos faltan. Los desaparecidos nos faltan a todos y a todas, y los juicios son de todos y de todas. Así es, Pate, ¿no? Allí estaremos. Bueno. Además, las dictaduras han sido particularmente duras con las mujeres porque la represión también tenía que ver con un disciplinamiento de género. Además, y en este juicio, concretamente, creo que es una de las primeras veces que se juzgaron las delitos torturas sexuales como delitos de lesa humanidad. Exactamente. A mujeres, a hombres, a homosexuales, etc. Así que por un montón de motivos vamos a estar todos este jueves. Y bueno, en cambio climático quizás estamos más atrás. En el tema de género vamos avanzando de a poquito, pero vamos avanzando. Pero todo tiene que ver con el final que decimos siempre, ¿no? Que un mundo mejor es posible, que realmente es posible, no es una frase hecha. Creemos que es posible. Si no, nos iríamos a la casa, no haríamos un programa de tele. Y lo tenemos que empezar a hacer ya, no tenemos que esperar mucho. Chao, hasta la semana que viene. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno.